Pero bueno, mire, vamos ya a entrar en contacto con Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Claudia, muchas gracias por estar como cada lunes en esta cita que tenemos para ver cómo va el paciente llamado México, la economía nacional. ¿Qué nos platicas? ¿Cómo van las cosas, Claudia? Pues quisiera platicar hoy, Julio, contigo y tu auditorio sobre la inflación, que la inflación está pues ya cerca del límite de la meta de Banco de México. Uh-huh. Tenemos, la semana pasada hablábamos que el gran riesgo que veía Banco de México para poder seguir con su trayectoria de tasas a la baja era precisamente el incremento de precios al consumidor, que ya está pues en niveles muy altos, su mayor nivel en 14 meses, 3.9. Uh-huh. Hay que recordar que el Banco de México tiene pues una meta de 3%, con un punto más, un punto menos. Ya estamos en el límite de la meta en este nivel de 4%, y el riesgo es que siga así el incremento de los precios. Yo sé que quienes recuerdan la inflación galopante de la década de los 80, 140%, 160%, cuando les dicen, pues tenemos información anualizada de 4%, no le ven ningún problema. Hace 2 años la inflación estaba en niveles superiores, pero comenzó también una reducción en el nivel de precios debido también al problema de crecimiento económico que ha tenido la economía. ¿Por qué nos debe preocupar, Julio, a nosotros ciudadanos de a pie este tema de la inflación? Porque nuestro dinero pierde poder adquisitivo. Más allá de que el Banco de México pierda la oportunidad de seguir bajando las tasas de interés, creo que es un tema que nos debe preocupar y que también revela un poco cómo la economía no está siendo eficiente, cómo la economía está sujeta a presiones externas, cómo si aumenta el precio de los combustibles, pues seguimos padeciendo este asunto de que importamos gasolinas, el tipo de cambio comienza a verse presionado. Uh-huh. Y son el tipo de cambio, la inflación, Julio, las remesas, el empleo, los indicadores que revisa semana a semana el presidente, y que pues ojalá se regrese al nivel de este rango de 3% que tiene el Banco de México. En la Junta de Gobierno del Banco de México piensan algunos de los que participan, los notables economistas que participan ahí, que todavía hay margen para regresar y que no se toque este tema de la inflación. También, ¿por qué nos debe preocupar la inflación? Pues porque complica también el tema de los ahorradores. Ya de por sí, con la baja de las tasas de interés, ya hay rendimientos reales negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estabas invirtiendo en CETES y pensabas que tu dinero estaba seguro, pues mala noticia, ya comenzaste a perder dinero, ¿no? Uh-huh. No así los grandes capitales. Ya tenemos una empresa en los mercados de valores como Apple que vale $2 billones, Julio. Entonces, uh-huh, es un poco cómo se va separando la economía de los grandes capitales, de los grandes empresarios, de nuestra economía real. Uh-huh, uh-huh. Claro que es parte de esa remodelación mundial, ¿no, Claudia Villegas? En la cual estamos en escenarios todavía inciertos, imprevisibles en ciertos temas, pero por lo pronto ya hay empresas que están pues saliendo adelante y concentrando riqueza, recursos en este tramo, Claudia. Sí, son empresas que se están viendo beneficiadas de la economía digital, uh-huh, que están observando oportunidades en la entrega de productos a domicilio como Amazon, uh-huh, que están viviendo en jauja, pues mientras los países menos desarrollados o las economías menos tecnologizadas, nosotros seguimos padeciendo esto que hemos platicado, Julio. El sector de los servicios, el sector terciario, no se recupera tan rápido como se esperaba. Es buena noticia que el sector exportador sí lo esté haciendo,
Pero mientras vemos cómo la inflación acusa recibo de lo que decía el Consejo Nacional Agropecuario, vamos a observar problemas con el transporte de alimentos básicos, vamos a empezar a tener problemas, por ejemplo, con los combustibles. Mira, en los primeros 15 días de agosto, a mí me gusta mucho analizar el boletín del Banco de México porque nos dice un poco cómo estamos viviendo. Los precios al consumidor, que son los que pagamos nosotros en el súper, en el mercado, aumentaron 0.24%. Y el índice subyacente, que es este índice que no marca una trayectoria, pero sí una incidencia, es decir, cuando aumentan estos productos, sí podemos tener problemas, Julio. Por ejemplo, uno de los que más monitorea el equipo de encuestadores del Banco de México, que antes llevaba el doctor Salas, que ¿a dónde crees que se fue el doctor Salas? A la ANTAD. Cuando se jubila del Banco de México, se lo lleva a la ANTAD. Imagínate lo bueno que era. Pues el doctor Sala monitoreaba mucho jitomate, servicios, por supuesto, y productos como el limón, el tomate verde, porque son productos que consume la gran parte de la población. ¿Qué está pasando ahí? El doctor Salas tenía un ejército de personas especializadas en compras. Él decía en su mayoría mujeres, porque eran las mejores compradoras, y ellos podían demostrar y encontrar evidencia de si hubo paros en carreteras, si en el caso del limón había extorsiones. Son todas estas situaciones reales que se convierten en inflación, Julio. Claro. Y en el escenario internacional de todo, Claudia Villegas, la política de Estados Unidos, decisiones de diversa índole que impactan también en lo que está sucediendo en México. Y el tema, yo creo que de la semana fue que otra vez Donald Trump saca de su caja de herramientas de gran popularidad política el tema de las remesas y el del muro, y los junta en una narrativa en donde él dice que creen sí va a pagar México el muro, y se me ocurre que puede ser con un impuesto a las remesas. No es la primera vez que se habla de gravar con una especie de encaje legal estas remesas que envían nuestros compatriotas, que se espera, dijo el presidente López Obrador, Julio, el fin de semana, 40,000 millones de dólares, que es un monto histórico, por la apreciación del tipo de cambio, evidentemente, pero también porque estos apoyos monumentales que ha dado el gobierno de Donald Trump están beneficiando a las empresas que están contratando migrantes. Entonces, creo que sí hay un hilo transmisor que ha beneficiado a las remesas. También hay mucha gente en el campo. Nos hemos convertido en Estados Unidos en mano de obra estratégica. También otra vez como las historias de vida van definiendo los grandes indicadores económicos, Julio. Pero yo diría sobre este tema de las remesas, lo que necesita el paisano que está allá en Estados Unidos es que se le cobre menos por enviar sus remesas, que se le garantice que lleguen sus recursos. Hablaba mucho la Conducef de lo importante que era que ellos tuvieran cuentas, que no se les limitara en tener instrumentos bancarios, tener cuentas donde ellos pudieran depositar, incluso aperturadas aquí en México, con una política pública que protegiera a los migrantes. Y si se les va a cobrar un encaje legal, entonces también que se les dé derechos, ¿no, Julio? Claro, sería lo consecuente tener uno y lo otro, claro, Claudia. Entonces, las remesas, 40,000 millones de dólares, Julio, que se estiman al cierre del año, que es de verdad aire fresco para muchas comunidades, y ahí en la narrativa económica y sobre todo electoral de Estados Unidos, Julio. Bien, pues Claudia, muchas cosas que analizar, y como siempre el agradecimiento por esta oportunidad de tener la visión, el panorama, el pulso de lo que está sucediendo en la economía y las finanzas de nuestro país.
Así es que... Pues, muchas gracias, Julio. Al contrario, Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, revista que siempre recomiendo que leamos para enterarnos de todos estos temas con articulistas, opinantes, información, de todo en la revista Fortuna. Gracias, Claudia Villegas. Gracias, Julio. Nada más un saludo a Rubén Luengas, hace un mes que tuvo este incidente médico, un abrazo y desearle que se recupere pronto. Me sumo al abrazo y al recuerdo, al abrazo a nuestro amigo Rubén Luengas. Gracias, Claudia. Gracias, Julio. Un abrazo.